Bueno, Dios los bendiga en el día de hoy. Qué bueno poder continuar aquí con lo que ha sido esta serie de servicio. La semana pasada estuve compartiendo acerca de Elías y Eliseo y cómo a través de Elías y Eliseo aprendemos un secreto de ese manto de unción para el servicio. Pero dijimos que la primera vez el manto fue puesto sobre Eliseo, la segunda vez el manto cayó sobre él. Así que en el día de hoy yo quiero continuar desde allí desarrollando este proceso y hablándoles en el día de hoy acerca de 7 cosas que hizo Eliseo para que el manto cayera sobre él. Así que vamos a mirar a través de la escritura qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en ese sentido. Quiero que recuerden que entre el proceso en que el manto es colocado sobre Eliseo y el momento en que el manto cae, hay un periodo de 25 años y esto nos ayuda a nosotros a entender que realmente hay cosas que no ocurren de la noche a la mañana. El tiempo del llamado y el momento del llamado, el momento del llamado y el tiempo del llamado son dos cosas diferentes. Y muchas veces nosotros no sabemos diferenciarlas y es allí donde nos encontramos en problemas. Y nosotros necesitamos poder comprender esto. Así que quiero leer de Primera de Reyes 19, desde el versículo 15 en adelante, porque quiero recordar dónde empieza esta historia. Dice el verso 15: entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel-Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. O sea que vemos que hay una situación a nivel de la nación en donde la cantidad de personas están sirviendo a otros dioses, y Dios entonces en este momento va a hacer algo: ungir 2 reyes, pero también un profeta en reemplazo de Elías, Eliseo. Ahora, luego vemos que dice: hay otros 7,000 en Israel. Hay 7,000 personas más que están allí, pero Dios le ha placido poner el manto, en este caso, sobre Eliseo. A veces nosotros pensamos que somos como la única persona que podría hacerlo, y realmente Dios en su gracia trae sobre nosotros un llamado, pone sobre nosotros un manto, pero que nosotros necesitamos responder a él. Si nosotros no respondemos, básicamente, como en este caso está diciendo, tengo otros 7,000. En el verso 19 dice: entonces Elías fue y encontró a Eliseo. O sea que lo primero que aprendimos es que la unción nos busca a nosotros. Elías es el profeta sobre el que está la unción, y decimos: primero la unción encontró a Eliseo, hijo de Safat. ¿Dónde estaba él? Arando un campo. O sea que hay un secreto, y es que Dios busca gente ocupada. Dios no está buscando gente desocupada. Dice que había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Esto es muy importante porque aquí empezamos a entender que cuando la unción nos cae, cuando sabemos que hay algo que necesitamos hacer, es una decisión de nosotros si vamos a responder, si vamos a perseguir esa unción, si vamos a seguir tras la unción, o si por el contrario nosotros vamos a pretender que la unción nos espere a nosotros. Esto nunca va a pasar. Realmente Dios siempre va a continuar. Es ahí donde en la vida necesitamos hacer ajustes que nos permitan conectarnos hacia lo que Dios necesita llevar a cabo. Así que Eliseo toma una decisión, y Eliseo lo que hace es realmente tomar estos bueyes que podemos mirar adelante, y los sacrifica, pero es tema de otra enseñanza. Ahora, lo interesante es que aquí vemos que Eliseo empieza un proceso, empieza una decisión. Mucha gente hoy busca la unción, pero la unción realmente siempre está buscando a aquellos que están arando en el campo. En el reino de Dios funciona algo diferente. Muchas veces nosotros desde lo natural siempre pensamos en términos de
las habilidades, los talentos, la profesión, los títulos, lo que tenemos, pero realmente en Dios opera muy diferente. Dios, cuando está trabajando, Él está mirando primero cuáles son las características del corazón en el servicio que están siendo tratadas, de manera que Dios pueda entonces desarrollarnos, que Dios entonces pueda levantarnos, porque la Biblia dice: el que se humilla será exaltado, el que se exalte será básicamente bajado. Ahora, ¿qué es lo que esto encierra? Esto encierra otra concepción que es muy importante. Nosotros necesitamos poder comprender que el servicio es un trato del corazón interno, y Dios va a empezar con pequeñas cosas. ¿Bajo qué principio? El principio de que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Así que muchas veces Dios empieza tratando con nosotros en cositas pequeñas, pero que son muy significativas, porque en ellas Dios está mirando dónde está el corazón. Así que cuando miramos a Eliseo no empezó básicamente haciendo grandes cosas, sino tareas básicas como era cargarle el agua al profeta, comprarle los ingredientes del almuerzo, hasta cocinar para el profeta. Básicamente fue un proceso de estar allí, pero poco a poco empezó a venir un desarrollo. ¿Por qué? Por observación, por asociación. Ahora, cuando empieza aquí Elías empieza a correr, a seguir adelante, y Eliseo le dice: espera que yo vaya donde mis padres y yo así me despida de ellos. Y la respuesta de Elías es muy interesante. Básicamente le dice: allá tú, ve tú y haz lo que tienes que hacer. En otras palabras, yo no te necesito, no busques excusas. Esa frase puede sonar un poquito fuerte. ¿Cómo así? No te preocupes. Ahora, entiéndame, no es que el profeta esté en un desdén, como de malas usted, porque esa no es la actitud. Tristemente, en el cuerpo de Cristo hay mucho, digámoslo así, liderazgo que tiene la actitud de mando, de sometimiento, de mando, de control, que no es realmente lo que la Biblia está enseñándonos acá. En el reino de Dios, cuando hombres y mujeres han sido preparados a través del servicio, una vez llegan a una posición realmente de liderazgo donde están cumpliendo el llamado, la vida que ha sido tratada puede aprender a tener misericordia, paciencia, benignidad con otros, siendo firmes, pero pudiendo entender que hay un proceso que cada uno necesita llevar. Y todos nosotros tenemos a veces situaciones internas en el corazón que desconocemos. Ahí es donde Dios tiene que trabajar con nosotros. Por eso, gente con excusas permanentes no es apta. Ahora, la pregunta sería: bueno, pero ¿por qué tiene las excusas permanentes? Y ahí es donde nosotros necesitamos mirar que por eso Dios permite que en momentos seamos confrontados con temas bajo presión, temas de situaciones en donde nosotros, digámoslo así, enfrentamos algo, y ahí es donde duele, ahí es donde uno siente qué pasó. Pero eso es un momento de Dios para ayudarnos a evidenciar algo que está interno, que es profundo, que tal vez no lo hemos entendido, pero que si nosotros en ese momento nos abrimos a preguntar a Dios dónde está el asunto, entonces Él nos va a mostrar y eso va a ser solucionado. De lo contrario, es como un atleta con una lesión. El jugador puede hacer ciertos movimientos y no tiene problema, salvo cuando es exigido en un momento determinado. Ahora bien, el jugador tiene dos opciones: tratar con la lesión de manera que pueda dar el rendimiento que se espera, o esconder la lesión de manera que ahora va a impedir o se va a limitar a hacer una jugada determinada sabiendo que allí internamente hay un problema. Y eso nos pasa en la vida. Y es donde Dios, por eso, en el servicio va a empezar a tratar con nosotros temas que son ajustes con personas, temas que a veces nosotros necesitamos tratar, que vienen en nosotros porque tal vez nos pasó una situación en el pasado con alguien, y ahora cualquier cosa que la sentimos bajo las mismas características, preferimos echarnos hacia atrás en lugar de tratar con lo que está allá adentro. Así que Eliseo es lo que empieza a trabajar durante estos siguientes años. Al final de los años vemos que Eliseo sigue cerca. Eliseo le ha acompañado. Y vamos a decir que la escuela del Espíritu es el servicio.
La escuela del Espíritu es el servicio. Es fácil ir a un instituto bíblico, es fácil tomar lecciones de Biblia, es fácil básicamente llenar exámenes y sacar las mejores notas, pero la escuela del Espíritu se lleva a cabo en lo que es el servicio. Porque ahí es donde nosotros empezamos a aplicar lo que hemos escuchado de manera de interiorizarlo. Si no lo hemos interiorizado, no lo vamos a poder realmente vivir. Y la Biblia, muchas personas cometen el error de pensar desde la mente occidental. La mente occidental está acostumbrada a recibir información. Sin embargo, la mente oriental, desde donde es escrita la Biblia, no es para que nos llenemos de información, sino que aquello que escuchamos lo podamos llevar a la práctica. Luego, cuando hablamos del servicio, podemos tener todas las lecciones de servicio, de trato a la gente, de hospitalidad, casi como lo que pasa a través de empresas en todas las capacitaciones que hacen de un ISO 9000, controles de calidad, cómo deben responder, pero mientras no es del corazón, no es auténtico. Y lo que Dios está tratando en nosotros es que nuestro corazón sea libre para ser auténtico e ir a todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que decimos, el reino de Dios entonces opera bajo el principio de la toalla. Y no es fácil, la verdad, coger la toalla y limpiar pies que están sucios. No es fácil limpiar básicamente situaciones que han sido hechas, pero cuando empezamos a entender que muchas veces son, a veces porque se está sinceramente equivocado, nos permite tratar con nosotros. Y esto es lo que el servicio hace, morir el ego. El servicio trata con el ego nuestro, el servicio trata con algo interno, pero que solamente lo puede quebrar esas situaciones. Y por eso el cristiano tiene una ventaja que no tiene la persona que no lo es. Y es que tiene conexión con el Espíritu Santo, tiene acceso al Espíritu Santo. Y la pregunta de nosotros como cristianos cuando estamos sirviendo en un área, cuando estamos aún en el trabajo y hay algo que nos choca en actitudes, la pregunta es: ¿qué es lo que necesito ajustar? ¿Qué es lo que de pronto en mí está allí que necesito trabajar? Porque de lo contrario me voy a descalificar para lo que Dios quiere usarme adelante. La razón es esta: si el ego no muere, Él se convierte en nuestro amo que adelante nos va a derrotar, porque allí es donde va a utilizar a otros. Si miramos en la Biblia encontramos diferentes ejemplos. El mismo caso que está aquí, Elías tuvo que confrontar básicamente al rey Acab y a Jezabel. Jezabel es un espíritu de control. Jezabel en este caso es una mujer, no significa que ese espíritu solo está sobre mujeres, pero cuando no ha sido tratado un área de autoestima, hay gentes que muchas veces van a tratar de tomar el control solo por sentirse en control, solo por sentir que valen, o sea, que son importantes porque tienen el reconocimiento. Y esto lo vemos muy comúnmente a nivel del mundo secular. Pero en la iglesia necesitamos poder reconocer esto, porque de lo contrario, siempre un espíritu de control va a tratar de destruir. Porque solamente está centrado en sí mismo, en el ego, está tratando de llenar vacíos y situaciones que tiene. Así que estará tratando es de someter y subyugar. Y aquí es donde yo quiero que tengamos esta imagen. Es muy interesante el contraste que la Biblia nos presenta cuando Dios llama a Moisés a sacar al pueblo de Egipto versus básicamente Faraón y lo que está haciendo con el pueblo. Son dos modelos. Pero vamos a decir que Faraón representa ese liderazgo posicional, ese liderazgo que no está interesado en desarrollar visión, sueños, propósitos en sus súbditos. Tan solo tiene una imagen y es construir su gran sueño. Su gran sueño en este caso son esas pirámides a las cuales ha colocado a todos los israelitas en este caso a que lleven a cabo esta tarea. ¿Quiénes son los servidores de Faraón? Son capataces que la Biblia nos muestra básicamente golpeando al pueblo, golpeándolo con lazo, el látigo, o sea, tratándolos mal, haciéndolos rendir por la fuerza. Ese es un sistema. Ese es el sistema del mundo, ese es el sistema que vemos hoy comúnmente de diferentes maneras. Hoy el látigo no se emplea físicamente, pero se puede emplear verbalmente, se puede emplear con elementos en donde a veces a la gente se le somete. Pero el contraste, ¿cuál es? Moisés. ¿Qué pasa con Moisés? Dios toma a Moisés y lo lleva 40 años al desierto.
En esos 40 años, que también es una etapa de formación, el Moisés que había sido formado bajo ese sistema y que iba a ser básicamente un faraón, ahora es alguien que va a empezar a seguir bajo Dios otro desarrollo de liderazgo para desarrollar un pueblo. Eso es lo que vemos, que a veces hay un momento en donde Moisés está luchando con Dios porque está quejándose sobre el pueblo, que es cuando Dios se revela a Moisés. Y básicamente Moisés, cuando puede reconocer qué Dios amoroso, misericordioso, perdonador es, su estilo de liderazgo cambia. Y empezamos a ver que hay gente que se levanta, hay gente que murmura, pero Moisés, por el contrario, ya no es uno que es pronto a responder, sino vemos que en esos casos él lo que hace es postrarse, orar a Dios, y en el Antiguo Testamento la tierra se abre y gente que está viniendo en contra viene, pero no es Moisés en esencia trayendo ese tipo de liderazgo. El liderazgo, entonces, decimos que en Dios, cuando hablamos de este servicio, es para prepararnos de manera que en el sistema de Dios es como una pirámide invertida. Estamos tratando de empoderar a otros para que, al tener su visión, propósito claros, es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer aquí en Semillas de Vida. Entonces no sean todos construyendo simplemente una pirámide, sino es por el contrario, el reino de Dios que empieza a ser desarrollado es a través de hombres y mujeres entendiendo su propósito, sus dones siendo avivados, para entonces ponerlos al servicio en la casa, pero afuera, generando una transformación. Ahora, Elías y Eliseo, ellos caminan por años, pero Eliseo, hay 7 cosas que él tiene que hacer para que el manto caiga, y es lo que voy a ir en este momento a que podamos desarrollarlo. Lo primero es que él siguió al hombre de Dios. Primer paso, él siguió al hombre de Dios. En esta historia es muy importante entender que nosotros nos cuesta seguir a una persona. Suelo escuchar a muchas personas diciendo: no, yo con Dios, pero eso sí, ninguna persona, porque es que nadie es líder, nadie es. No, mentira. La verdad es que Dios ha establecido estructuras, Dios ha establecido un orden, Dios ha establecido a un orden jerárquico. O sea, Dios no funciona desde un concepto de democracia ni comunismo. Dios funciona desde una teocracia, y a Dios le ha placido es generar básicamente su casa a través de lo que entendemos con el servicio. ¿Dónde empieza todo? Decimos que el primer punto es: siguió al hombre de Dios. Básicamente el principio es básicamente esto: el manto es para el servicio, pero yo tengo que servir a alguien. Yo no puedo pretender tener un manto de servicio para servir en lo que me parece. Y ahí es donde empieza un primer nivel de aprender a venir a estar conectado. Cuando no hay manto, y aquí es donde vamos a mirar algo, el manto que es para el servicio, si no lo hay, la gente básicamente se va a perder. Entonces aquí vamos a poder mirar un par de cosas. La gente dice: bueno, pero ¿qué si esa persona cae? Cuando se refiere a una iglesia, es muy importante entender que hay una responsabilidad de miembros por proteger el manto o la unción que está sobre la casa. Ahí es donde pocas personas entienden que es una responsabilidad orar por sus líderes, orar por sus pastores. ¿Por qué? Porque esto es una batalla, esto es una guerra que estamos haciendo contra el campo enemigo. Y la iglesia, en la medida en que crece, no puede ser una que solo piensa en que yo voy para ser bendecido y está esperando es que simplemente les ministren. No, venimos juntos a entender que como casa espiritual que estamos siendo levantados, necesitamos tomar posiciones, y un primer nivel es poder estar apoyando, respaldando en oración, pero también prestando nuestra mano para el servicio en aquello que se requiere. Hay una historia en la Biblia, y es acerca de la mujer tsunamita. No voy a ir allá por espacio de tiempo, pero la tsunamita es una historia interesante que esta mujer hace con el profeta, creo que fue Elías. Dice la escritura muy interesante que ella lo veía pasar y empezó a decirle a su esposo: oye, invitémoslo, a mí me parece que ese es un hombre de Dios. Y lo invitaron a cenar. Cada vez que pasaba él sabía que tenía un lugar, pero luego esta mujer empieza a decirle al esposo: sabes, construyámosle una habitación, tenemos espacio en la casa, construyámosle una habitación para que cuando venga tenga un lugar donde hospedarse.
Ahora, esta es una enseñanza que habla de poder reconocer la unción. Fíjense que el profeta pasó por muchos lugares, por muchos hogares, pero no todos vinieron a echar mano siguiendo al varón de Dios. En este caso, ella reconoció que había algo. La historia termina en donde básicamente hay unas promesas y milagros que Dios hace por ella, entre otras su hijo, o ella no podía tener hijo y tiene su hijo y adelante su hijo muere, pero el hijo es resucitado. ¿Esto por qué? Porque una primera conexión de seguir al hombre de Dios conectó allí. O sea, tú necesitas aprender a mirar por encima de lo natural. Todos nosotros tenemos fallas, todos nosotros nos equivocamos, no hay nadie perfecto. Si tú quieres buscar fallas, siempre las vas a encontrar. Pero si podemos nosotros mirar por encima, entender el llamado y el don que hay sobre un individuo, podemos entonces conectarnos al hombre de Dios. Número 2, él sirvió al hombre de Dios. O sea, el primer paso es seguirle, ¿cierto? El segundo paso es servirle. Podemos seguirle sin servirle, pero no podemos necesariamente servirle sin seguirle. Así que vamos a decir que él no solamente venía a las enseñanzas, él no solamente asistió a los servicios, él pudo empezar a participar en aquello que veía como necesidad y él se hizo disponible para suplir las cosas. Si no nos podemos sujetar al que vemos, aquí es donde está el principio de servir, si no nos podemos sujetar al que vemos, no nos podremos sujetar al que no vemos. La Biblia es clara, dice que básicamente si nosotros nos comportamos de una manera horizontal es porque no hemos tenido realidades mayores verticales. Y ahí es donde lo que hacemos básicamente con el prójimo está mostrando el nivel de conocimiento que tenemos de Dios. Primera de Juan dice que el que conoce a Dios debe andar como él anduvo. Es una escritura fuerte. Pero eso quiere decir que mi cristianismo no puede ser un cristianismo tan de una piscina pandita que solo tengo el pescadito en el carro o en la chaqueta, sino que debe ser desarrollado desde otra forma a donde yo puedo realmente ir creciendo en un conocimiento de Dios que se transmite en mi relación al prójimo. Y esto viene a través de ejercitar básicamente el amor que no se puede desarrollar a menos de que estemos en contacto con otros. Por eso la importancia de un grupo de vida, por eso la importancia del servicio en un área, porque en cualquier área que uno sirva van a haber roces, van a haber situaciones, pero ahí es donde se prueba si al primer roce vamos a salir corriendo o si hemos logrado trabajar sirviendo una actitud interna para algo mayor que Dios quiere hacer. El punto número 3 que hizo el profeta fue él obedeció. Él obedeció. Básicamente, sí, Señor. Y aquí esto nos trae de pronto a la historia de Juanito. Juanito un día, la mamá le estaba diciendo: Juanito, tú necesitas hacer esto. Y estaba ahí de pie y en un momento la mamá le dice: ¿sabes qué, Juanito? Siéntate. Y dice: no me siento. Siéntate. No me siento. Finalmente la mamá lo coge y lo sienta. Dice Juanito: pero por dentro estoy parado. La obediencia es cuando desde el corazón, más que en solo una acción, podemos trabajar situaciones. Hay muchas veces que nosotros vamos a poder decir: sí, Señor, pero adentro estamos diciendo: pero me voy a desquitar, pero voy a hacer, Y Dios está mirando estas cosas. Por eso decía atrás, Dios está tratando de prepararnos para cosas mayores. Hay cosas que no serán justas. Y aquí es donde viene algo que a veces raya. Hay cosas que cada uno de nosotros vivirá bajo líderes que no serán justas, pero si nosotros podemos mirar más allá dentro de lo que Dios está formando, nosotros somos los que vamos a poder entender que hay un plan mayor. El ejemplo de allí es David y Saúl. El rey David no le tocó fácil. Creo que a ninguno de nosotros nos han tirado jabalinas para clavarnos en la pared. Creo que a ninguno de nosotros nos han mandado un ejército entero con todo el servicio de inteligencia a tratar de cazarnos como si fuéramos un animal. Y sin embargo, David en todo esto estuvo siempre con un corazón reconociendo la autoridad que venía sobre ese hombre que era ungido.
Es más, llega un momento en donde él tuvo la oportunidad de matarlo, pero su reflexión es esta: yo no voy a matar al ungido. O sea, si este hombre está haciendo cosas contrarias, Dios mismo se encargará de trabajar con él, pero no va a ser mi mano. Y esto habla de un desarrollo en el crecimiento de poder entender esa obediencia. Dice la Biblia que David salía y lo que se le encomendaba lo hacía con excelencia. ¿Qué pasaba? Obedecía. Vamos a decir que en la Biblia también nos muestra el ejemplo de un hombre, el centurión, que él viene a Jesús realmente con una situación de su hija que está gravemente enferma, y básicamente Jesús se sorprende porque el hombre lo que le dice es esto: tú no necesitas ir hasta mi casa, Señor, porque yo soy un hombre, y dice la Escritura, bajo autoridad. Y dice, como yo estoy bajo autoridad, yo sé dar órdenes. Le digo a este hombre va y va, o a este otro viene y viene. Así que si solo tú dices la palabra, mi hija va a estar sana. Y Jesús se voltea a sus discípulos y les dice: saben, no he hallado tanta fe en todo Israel como en este hombre. Este hombre es un centurión, no es judío, no viene de la nación judía, y por eso Jesús mismo se impacta. Pero ¿cuál es el principio? El hombre entiende obediencia. Obediencia es la persona, obediente es la persona que puede recibir órdenes y por tanto también puede dar órdenes. Y esto es muy importante. Dije que si no podemos someternos al que vemos, no lo podremos hacer al que no vemos. Muy bien, el principio es este. La Biblia también nos habla de unos hijos de un tal Esceva, está en Hechos de los Apóstoles, que dice eran exorcistas ambulantes. Exorcistas se entiende que son personas que están tratando con fuerzas malignas o espíritus inmundos o demonios en las vidas de personas que los van a echar fuera. Ahora, cuando estos hombres llegan a expulsar demonios de un hombre que está poseído, dice que el demonio les responde y les dice, les hace esta pregunta: ¿en nombre de quién? ¿Ustedes con qué autoridad están echando, me vienen a echar fuera? Y dice la Escritura, es muy interesante, dice: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Es decir, ellos no tienen una realidad. No es Jesús mi Señor, es Jesús el que predica Pablo, y nosotros estamos copiando algo que vemos. Y la respuesta del demonio es interesante porque dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que se alanza sobre ellos y los saca medio desnudos, golpeados. ¿Qué pasó aquí? El mismo principio de obediencia. Alguien que no sabe en lo natural estar trabajando lo que es estar bajo de o sometido, cuando va a tratar de desarrollarlo aún en un ámbito espiritual, va a quedar corto. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo, estamos sobre. Cuando hemos estado bajo autoridad, bajo un ministerio, la unción que está sobre ese ministerio a ti te está empoderando para poder enfrentar lo que está allí. ¿Por qué es esto? Porque los reinos reconocen autoridad de otros reinos. Cada reino tiene su jerarquía, cada reino tiene estas realidades. Así que necesitamos aprender bajo la escuela del Espíritu. Número 4. El cuarto paso que hizo el profeta Eliseo para que el manto cayera sobre él es: él le recibió. Él le recibió. Así que venimos hablando de necesitamos aprender a seguir al hombre de Dios, necesitamos aprender a servir al hombre de Dios, necesitamos aprender a obedecerle, pero el cuarto paso es recibirle. Y aquí es donde viene algo tremendo. Hay personas que reciben lo que tengo, pero no me recibe a mí. Usted dirá: ¿cómo así, pastor? Hace poco que estuve de gira, estuve en otro país. Fue interesante cómo, a pesar de que fui a varias congregaciones, no en todas pude fluir igual. Es decir, hubo una en la cual tuvimos toda clase de milagros, liberaciones, fue tremendo. Pero en otras pude dar la palabra y pude bendecir, pero no fue igual. ¿Por qué? Y esto me trae de regreso a lo que pasó con Jesús cuando Él llega a su ciudad natal. Dice la Escritura que cuando Él llega allá para ministrar, dice, no pudo sanar a muchos enfermos, sino tan solo algunos, dice, con enfermedades menores. Muy interesante, tal vez serían dolores de cabeza, cosas menores. Pero la pregunta es, ¿por qué no?
¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, por qué no pudo hacer más milagros? ¿Están los milagros entonces limitados no solamente a la persona que tiene el don, sino también al pueblo o congregación a quien se le está ministrando? Claro que sí. Dice la Biblia que cuando él va a su ciudad natal, la escritura puntual dice, no le recibieron porque pensaban en él como, pero no es Jesús, no es Chuchito, no es el hijo de José y María con quienes hemos crecido y lo hemos visto. Ahora ¿qué se las va a dar aquí de predicador? Es decir, no recibieron el don, solo miraron desde lo natural. Y esto es algo que nosotros necesitamos aprender en el proceso de la vida, reconocer, y es una vez más la unción que está sobre un individuo. Nosotros necesitamos aprender a ver más allá. Necesitamos poder echar mano y recibir del don. Dice la Biblia que el que le da a un profeta agua porque es profeta, recompensa de profeta tiene. O sea que hay algo ligado allí al cómo recibimos de una persona para poder nosotros participar de esa mayor unción. La razón es esta. Este es un cuarto punto que es retador por esto. En Colombia nosotros tenemos un escándalo que ha salido en redes básicamente a raíz de un joven que hace un tiempo lo filmaron en una querella, y básicamente al policía él empieza a decir estas palabras: es que usted no sabe quién soy yo. Y es ofensivo porque obviamente está tratando de decir, usted es un pobre nadie porque yo soy alguien. Pero esta actitud que fue verbalizada es algo que llevamos en todo el continente latinoamericano y el mundo. O sea, nosotros siempre miramos y como que evaluamos si de este puedo yo aprender algo. Y aquí no recibimos. Luego, recibir tiene que ver con una apertura del corazón. A más que poder recibir una administración, es recibir a la persona. Porque junto con la persona tú tienes el paquete. Pastoralmente yo lo voy a decir de esta manera. Con el corazón pastoral uno muchas veces quiere bendecir a diferentes personas, pero uno nota que hay personas que cuando uno va a orar es como que hay una demanda mayor y es más fácil impartir, pero es porque me están recibiendo a mí como pastor, me están recibiendo a mí como hombre de Dios, y eso está poniendo unas demandas no solamente en mí, sino en Dios mismo, que empieza a hacer que fluya. Número 5, Él le honró. Él le honró. Nuestro quinto punto es que luego de obedecerle, recibirle, Él le honró. La Biblia habla de honra a tu padre y a tu madre y vivirás largos días. En lo natural, la promesa es largura de días. Pero también en lo espiritual, nosotros necesitamos entender que cuando honramos padres espirituales, también estamos nosotros recibiendo recompensas. Eliseo, estuvo honrando a Elías, no solamente diciéndole te amo, no, tú eres tan especial. Él hizo algo mayor. La honra está ligada a acciones. La honra es más que palabras. La honra tiene que ver con un interés genuino por el individuo, por mirar hacia adelante. En lo natural estamos mirando cómo deberíamos nosotros ayudar a nuestros padres, cómo podríamos nosotros hacer la diferencia con ellos, cómo podríamos de pronto, ¿me entienden?, esa salida, invitarlo no necesariamente para pedirle algo, sino para compartir un rato. Cómo nos anticipamos quizás hacia algunas necesidades que pueden tener en donde no nos las tienen que pedir, ¿me entienden? Honra no es cuando yo tengo que pedir algo para que alguien lo haga. La honra viene al contrario, cuando sin que haya una razón yo me estoy moviendo. Es cuando decimos honramos a Dios, ¿cierto? Ese honrar a Dios es venir a ofrendar, a venir delante de Él, a postrarnos, a decir, Señor, aquí estoy, ¿qué necesitas? Ese término de honrar es donde nosotros necesitamos en nuestra sociedad moderna crecer. Porque si vemos a Eliseo, estuvo allí durante todos estos años honrándole, viendo que necesitaba el profeta, cuidando del profeta. O sea, hay un tema que se habla a veces en círculos cristianos, que es cómo ser escuderos, cómo proteger la unción, cómo honrar. Y Eliseo pudo estar allí. Eliseo se anticipó a apoyar situaciones que tal vez el hombre de Dios necesitaba. Le preparó la comida, lo invitó a cenar,
lavó su ropa, pagó deudas, ¿cierto? Estuvo atento a él. Y esto es algo que es un tema de corazón. No es algo que siervos, voy a decirlo de esta manera, siervos líderes nunca van a demandar de la gente que haga algo sobre ellos. Tristemente hay muchos que sí lo hacen de esa manera. Y la gente, he tenido casos de personas que han llegado aquí a nuestra congregación que venían de otros lados y la verdad me duele el corazón cuando yo escucho, estoy pensando en una pareja en particular que decía que los hacían trapear y poner una cantidad de cosas y adicionalmente venían y les pedían el dinero y yo decía, Dios mío, cómo se abusa a personas que con el corazón quieren servir a Dios bajo un mal enfoque de la honra, que es demandar un servilismo. Esto no es honra. La honra es un resultado de que nuestro corazón desea hacerlo. Ahora escúcheme, es posible que estas personas que sirvieron lo hicieron realmente buscando honrar. Lo que pasa es que salieron heridas porque vino una manipulación. Y la manipulación realmente es cuando alguien usa su posición para demandar servicio y cuidado, pero eso no es la manera de Dios. La manera de Dios es el modelo de Jesús, ¿ok? Y es un poco extremo el ejemplo, pero es lo que necesitamos entender. Número 6, si honras al hombre de Dios, tú vas a recibir del hombre de Dios. Entonces, fíjate que aquí entramos a entender, recibimos al hombre, pero recibimos también del hombre. Hay dos cosas diferentes. Cuando honramos, vamos a recibir. Ahora, ¿qué es lo que recibimos? La pregunta es, ¿qué es lo que recibimos? Recibimos de su unción. Recibimos de su unción. Cuando estamos honrando, fíjate que todo esto es un tema de servicio, son conexiones espirituales del corazón que conectan a la persona hacia un nivel espiritual para ser un canal de recursos que Dios está depositando para siguientes generaciones. Lo que ocurrió con Eliseo es que en el proceso de todo esto, él empezó a participar de la unción de Elías. Ahora no solamente veía a Elías como el cansón o el intolerante, o sea, no debió ser fácil para Eliseo. Calculen ustedes que dice la escritura que en un momento a Elías lo estaba buscando el rey y había mandado ejércitos, escuadrones, y en un momento llega uno de estos escuadrones a él y dice la escritura que Elías manda que caiga fuego del cielo y consuma ese escuadrón. Ahora imagínense lo que es usted estar sirviendo a Elías, acabando de ver que todo un escuadrón descendió fuego y se los consumió. Y llega un segundo escuadrón y pasa lo mismo. Yo creo que usted no estaría en una posición de alguien que se pone bravo y hace caer fuego del cielo, que usted mismo quisiera estar ahí. Pero ¿a dónde va mi punto? En todo lo que él estaba observando, él estaba aprendiendo. Él estaba aprendiendo del profeta cómo operaba bajo la unción, qué cosas hacía en la unción. Y él empezó a experimentar la unción él mismo, porque al honrar empezó a recibir del hombre, ¿cierto?, lo que es la unción corporal que estaba sobre su vida. Y él empezó a darse cuenta que sobre su vida cosas se empezaron a pasar, pero que empezaron a pasar ahora no como la mayoría de la gente piensa, tan de buenas usted. No. Empezó a asociar que su conexión espiritual estaba trayendo otras realidades de destino para él. Y esto es donde nosotros aprendemos a entender cuál es la recompensa. La recompensa no es el portátil, el carro del pastor, la casa del pastor o del varón de Dios, sino la unción. Que si el hombre de Dios está teniendo un sueño, está Dios entregándole algo, tú estás participando de ello, a lo que Dios está dando, porque estás conectado a Él y estás conectado en un manto. Ahora, la pregunta allí es cómo rodeas al hombre de Dios. Esto es muy importante, se lo escuché al hermano del reverendo Benny Hinn, el pastor Henry Hinn, hace unos años, que tuve el privilegio de estar allí en unas reuniones y pudimos estar almorzando a puerta cerrada. Pero él nos enseñó esto al grupo que estábamos ahí. Decía, miren, Benny Hinn es mi hermano, pero a través de los años yo he tenido que aprender a reconocer que cuando él está en su campaña, en su gira o está en un lugar, él no es mi hermano. Dice, yo necesito sacarme mis ojos naturales, carnales,
y ponerme mis ojos espirituales, porque él ya no es mi hermano, es el varón de Dios que está allí. Y dice, me solía pasar que a veces yo llegaba, él estaba saliendo de su tiempo de oración, y entonces yo llegaba y él me decía, ¿cómo estás, Henry? Y yo decía, ay, no, mal, está pasando esto. Y él me decía, sal de mi presencia, lárgate de aquí. Yo decía, ¿y este qué le pasó? Y decía, con el tiempo empecé a entender que cuando tú llegas al varón de Dios, especialmente en esos momentos de ministración, no es el tiempo para sacarlo del lugar en donde él ha estado buscando estar para ministrar al pueblo. Luego es el momento para rodearlo y levantarlo. Así que lo que sea que se requiere en ese momento, tú estás disponible. Entonces dice, con el tiempo yo aprendí que ahora cuando él me decía, ¿cómo estás? Yo le decía, bien, bien, las cosas bien, estamos creyendo por esto, porque yo ajustaba, decía, mi actitud antes de entrar. Y decía lo otro, aprendí que hay momentos en donde él me decía, dijo una vez viajamos, creo que no recuerdo si era a la India, algún lado lejano, y dice, llegamos al hotel y no había un secador especial que él necesitaba, y me dijo, Henry, necesito que me consigas un secador. Ahora yo decía, después de todas estas horas de vuelo y él me pide un secador, ¿qué le pasa? Ahora, miren ustedes esto, para mí fue una lección tremenda. Pero decía, pero yo reconocía que no es mi hermano y yo había hecho una decisión de servirle. Así que yo lo que hice fue salir y conseguir por todos lados. Después de 3 horas llegué con el secador, pero le solucioné su problema. Qué tremenda revelación. O sea, él empezó a entender cómo rodearlo, honrándolo, pero para recibir. Hoy en día él tiene una iglesia muy grande en Canadá y la unción que está sobre Benny Hinn también está sobre él. De hecho, en las cruzadas, en las campañas, el que ora por enfermos, que pocos lo vemos, es él realmente, y es donde están trayendo luego personas adelante para los testimonios. Número 7, el hombre de Dios viene a ser tu cobertura. Por último, este paso es el más importante. El hombre de Dios viene a ser tu cobertura. Tú no puedes hablar contra él, debes aprender a protegerlo con tu vida. Aquí Elías dice, voy para Gilgal, y siempre Eliseo le dice, yo te seguiré, no te voy a dejar, voy a servirte hasta el final. Y aquí es otra enseñanza, pero cada uno de estos lugares, Gilgal, ¿cierto? Cada uno de estos lugares que están allí, Gilgal, estos son lugares espirituales de victorias. Y es a través de los cuales básicamente Elías va llevando a Eliseo, lugares de fe, lugares de guerra, dimensiones del espíritu, las cuales el profeta va aprendiendo. Ahora, lo que quiero que se quede en la imagen de ustedes es esto. Dice que hay 7,000 otros hombres que también estaban allí, y hay profetas. Y la escritura dice que de repente se reúnen algunos y le empiezan a decir, Eliseo, ¿sabes que tu amo va a ser quitado? ¿Sabes que tu señor va a ser quitado? Y él dice, sí, pero no molesten. Yo me he comprometido a seguirlo hasta el final. O sea, espiritualmente ya sabían que venía una transición, pero Eliseo tenía firme su propósito. Yo voy a ir hasta el final. Y dice la escritura algo muy interesante acá, porque básicamente Elías llega hasta el final y le dice, ¿qué quieres de mí? Me has seguido todo el tiempo, has estado pendiente, ¿qué quieres que yo haga? Y el profeta le dice, quiero una doble porción de tu espíritu. Básicamente Elías le dice, wow, has pedido algo difícil. Pero el profeta básicamente le dice, ok, si puedes observarme cuando sea quitado de tus ojos, vas a tenerlo. Y muy interesante, Elías estaba por irse y Eliseo entonces ahora no le quita los ojos. ¿Por qué? Porque le acaba de decir, si puedes verme cuando sea quitado de ti, vas a recibirlo. Y de repente vienen unos carros de fuego y dice la palabra que él empieza a gritar, carros de fuego, gente de a caballo, y Elías es arrebatado. Pero del cielo viene cayendo algo y cae un manto. ¿Cuál es el manto de Elías? Ahora, ¿qué hace Eliseo? Dice la escritura que toma ese manto, lo rasga y se lo pone. ¿Qué pasó? La unción que estuvo de Elías ahora venía sobre él, pero aquí viene el tema. Dice la escritura que Eliseo salió de regreso y ahora, antes de venir allí, ellos habían cruzado el Jordán y Elías había golpeado con su manto el Jordán y las aguas se habían abierto. Ahora Eliseo está solo, ya Elías se ha ido. Pero ahora cuando llega al Jordán, él coge el manto y él recuerda lo que ha visto a su Señor hacer.
Y él empieza a reproducir la unción que ha visto. Y lo que hace es que golpea el Jordán y las aguas del Jordán se abren y él cruza en seco el Jordán. ¿Qué pasó? Ahora es Elías el que ha recibido el manto. Ahora es Elías la nueva generación que se está levantando a un nivel mayor, a una doble porción. Porque en Dios, cada generación Dios espera que vaya un paso adelante del anterior. Sobre mí hay diferentes ministerios sobre los cuales hemos servido a través de estos 30 años. Hay unciones que han sido depositadas y el conjunto de esas unciones hoy en día están para empoderar a aquellos a donde Dios ha traído y ha hecho conexiones. Pero yo no puedo hacer decisiones de personas de que van a conectar, porque esto es algo del corazón y es algo que solamente Dios ve, y que cuando está hecho, Dios se encarga de impartir. Así que cuando yo miro hacia atrás, hoy en día cuando puedo ministrar, cuando entiendo un fluir de la unción, ¿de dónde vino? De los tiempos de servicio, bajo los diferentes ministerios, ¿cierto? Donde mis diferentes padres espirituales he estado conectado a través del tiempo y que seguimos aprendiendo. Hoy en día igual tengo mi pastor, pero que ahora yo puedo reconocer por base en la experiencia cómo moverme, no por algo aprendido, sino por algo que está allí. Así que estos son los 7 pasos que nosotros necesitamos entender para que el manto caiga sobre ti. Y quiero orar en el día de hoy por ti, porque yo sé que tú tal vez hoy estás entendiendo otra luz de cuál es la importancia del servicio y cuáles son esos pasos que cada uno de nosotros necesita. Así que no sé en cuál te encuentres, no sé cuál tienes que ajustar, no sé si todavía te cuesta seguir al hombre de Dios, tal vez te cuesta servirlo, o tal vez es el punto de obedecerlo. Tal vez no sabes recibir al hombre de Dios o recibir del hombre de Dios, o te cuesta honrarlo. Necesitas aprender a rodearlo, pero también necesitas aprender a tomar esa cobertura sobre tu vida. Así que vamos a orar y vamos a dejar que Dios básicamente a ti pueda impartir eso sobre tu vida y llevarte hacia todo lo que Él tiene para ti. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero pedir aquí por cada oyente y cada persona que ha estado acá recibiendo, Señor, pero también a través de las redes, a través de los diferentes lugares a donde tú vas a llevar este mensaje. Que, Señor, pueda ser una respuesta para algunos que tal vez han estado atorados allí, en donde no saben por qué cosas se han detenido, pero que tiene que ver con un asunto del corazón y del servicio. Y, Señor, te pido que si han sido abusados en lo que han sido autoridades equivocadas, Señor, o manipuladoras, Señor, que tú como bálsamo sanes heridas que han estado allí, pero que también sean desatados para continuar a lo que tú tienes, que es mayor. Así que abre sus ojos a ver el otro lado de cómo estos otros hombres lo pudieron hacer. Cómo hizo José con Faraón en medio de cosas adversas, cómo hizo Daniel en su momento con otros líderes que vinieron a hacerle daño, cómo hizo David en ese proceso, Señor. Así que en el nombre de Jesús yo te doy las gracias y levanta tu casa, levanta tu pueblo, para que podamos realmente ver nuevas generaciones yendo a una doble porción de lo que ya otros hemos caminado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga.